3 naves de madera podrida se alejan del puerto de Palos en el año 1492. 90 hombres despiden con la mano a familias que nunca volverán a ver. No lo saben todavía, pero acaban de subir a un ataúd flotante que navega hacia la nada. No hay mapas, no hay certezas, solo la promesa de un genovés obsesionado y el océano que se traga el horizonte como una boca infinita. Olvida los cuadros heroicos colgados en museos. Olvida las películas donde Colón mira el horizonte con nobleza, mientras la música épica inunda la escena. La realidad huele a excremento humano mezclado con agua salada, a carne podrida y sudor rancio que se pega a la piel como una segunda capa. La realidad es 90 cuerpos hacinados en espacios más pequeños que tu habitación, compartiendo aire viciado, ratas y la certeza creciente de que Dios los ha abandonado en medio de un abismo líquido sin fin. El pan se llena de gusanos a la 3ª semana. El agua se pudre y adquiere un sabor a muerte que te obliga a cerrar los ojos para tragarla. Los hombres comienzan a mirarse entre sí con una pregunta silenciosa. ¿Cuándo nos convertiremos en animales? El hambre no pide permiso. Se instala en el estómago como un parásito que muerde, que araña, que susurra locuras en medio de la noche, cuando el barco cruje como si fuera a partirse en dos. 33 días, 70 millas de nada por día. El mar se convierte en enemigo, en carcelero, en verdugo paciente que espera el momento exacto para cobrar su tributo. Los marineros comienzan a hablar de motín en voz baja, mientras sus manos tiemblan sobre cuerdas gastadas y sus ojos buscan en el agua las sombras de monstruos que la imaginación convierte en profecías. La locura no llega de golpe, se filtra gota a gota, como el agua que entra por las grietas del casco y amenaza con hundir no solo el barco, sino la cordura misma. Tú estás ahí, sientes el balance que te marea hasta el vómito. Hueles la pestilencia que ningún viento puede limpiar. Escuchas los gritos ahogados de hombres que rezan a santos que no responden. Este no es un viaje de descubrimiento, es una condena a muerte en cámara lenta, donde cada amanecer es una burla y cada puesta de sol confirma que mañana será peor. Bienvenido al verdadero primer viaje de Colón. Bienvenido al infierno flotante que la historia prefiere olvidar. 3 de agosto de 1492. El puerto de Palos huele a pescado podrido y esperanza desesperada. 90 hombres suben a 3 cascarones de madera que la corona española apenas pagó con monedas robadas de la Inquisición. ¿Sabes lo que significa subir a un barco sin destino confirmado? No es aventura, es firmar tu sentencia de muerte con tinta invisible. La Santa María, la Pinta y la Niña no son barcos, son ataúdes con velas, y cada marinero lo sabe mientras abraza por última vez a su familia en el muelle. La brisa de agosto se siente como una caricia falsa, como el beso de Judas antes de la traición. Colón promete India, promete oro, especias, sedas que brillan como el sol y piedras preciosas que caben en tus bolsillos. Los marineros lo escuchan con ojos vidriosos y estómagos vacíos, porque en España el hambre no es metáfora, es la realidad que muerde cada mañana. La mayoría de estos hombres no son aventureros ni exploradores, son delincuentes perdonados a cambio de esta locura, campesinos sin tierra que prefieren morir en el mar antes que descomponerse lentamente en una aldea sin futuro. Esclavos de la pobreza que cambian una cadena por otra. ¿Tú habrías subido?
Habrías apostado tu vida entera a la palabra de un extranjero que asegura que la Tierra es redonda cuando todos los sabios del mundo dicen lo contrario? La primera semana es mentira. El océano se comporta como un perro domesticado. Las olas mecen los barcos con suavidad engañosa y el cielo se tiñe de azules que parecen salidos de los sueños de un pintor borracho. Los hombres cantan, juegan a los dados. Algunos todavía bromean sobre las indias hermosas que los esperan al otro lado del mundo. Pero ya empieza, ya lo sientes, ese olor, esa humedad que se pega a la ropa como una segunda piel. El espacio bajo cubierta donde duermes no mide más de 1,5 metros de altura. Tienes que arrastrarte como gusano para llegar a tu rincón. 90 cuerpos compartiendo un espacio diseñado para 40. El aire no circula, se estanca, se pudre, se convierte en sopa tibia de sudor y respiraciones agrias. No hay camas, hay tablones de madera húmeda donde te acuestas con la ropa puesta, porque quitártela significa perderla o que te la roben mientras duermes. El balance del barco te marea hasta el vómito. Y vomitas, claro que vomitas. Todos lo hacen. El contenido de tus tripas se mezcla con el de otros 30 hombres en un rincón que nadie limpia. El hedor se instala como inquilino permanente. Después de 3 días, dejas de olerlo. No porque desaparezca, sino porque tu nariz se rinde. Se niega a seguir procesando información que solo produce náusea. Tu cuerpo aprende a sobrevivir desconectando sentidos. Es la primera lección del infierno flotante. La adaptación no es evolución, es rendición. La rutina se establece con crueldad militar. Despiertas antes del amanecer con el grito del contramaestre. No hay desayuno. Hay un pedazo de pan duro del tamaño de tu puño y un trago de vino aguado que sabe a vinagre. Masticas despacio porque sabes que no habrá más hasta el mediodía. Tu estómago protesta, ruge, se retuerce como animal enjaulado. Pero aprendes a ignorarlo. Aprendes que el hambre es compañera constante, una sombra que camina a tu lado y susurra promesas de comida que nunca llegan. A las 6 de la mañana ya estás trabajando. Izas velas que pesan más que tu cuerpo. Ajustas cuerdas que despellejan tus manos hasta convertirlas en carne viva. El mar salado entra en las heridas y el dolor te hace morder los dientes hasta que sientes que se van a romper. Pero lo peor no es el trabajo. Lo peor es la espera. Las horas muertas donde no hay nada que hacer, excepto mirar el horizonte vacío y sentir cómo la esperanza se filtra por las grietas del barco. El océano Atlántico en agosto de 1492 no tiene nombre. Es la nada líquida. Es el abismo que Dios olvidó terminar de crear. Miras hacia adelante y solo ves agua. Miras hacia atrás y solo ves agua. Miras a los lados y lo mismo. Agua hasta donde la vista alcanza y después más agua. Tu cerebro no está diseñado para esto. No está preparado para la ausencia total de referentes visuales. Necesitas montañas, árboles, edificios, algo que le diga a tu mente dónde estás. Pero aquí no hay nada. Solo el balance eterno y el sonido del agua lamiendo el casco como lengua de bestia gigante. Los rumores comienzan en voz baja. Durante la segunda semana, un marinero llamado Pedro susurra que el mar hierve más adelante. Dice que su primo navegó con portugueses y vio cómo el océano se convierte en sopa hirviente que cocina vivos a los marineros. Otro habla de la zona donde el agua se cae al vacío, donde los barcos se deslizan por el borde del mundo hacia la nada eterna. Las historias crecen.
se alimentan del miedo colectivo. Se convierten en monstruos invisibles que acechan en cada ola. ¿Y Colón? Colón camina por la cubierta con esa sonrisa de loco que te hace preguntarte si realmente sabe hacia dónde vas o si solo está aplazando el momento de admitir que los condenó a todos. La sed llega antes de lo esperado. El agua se guarda en barriles de madera que nunca se limpiaron bien. Después de 10 días, el líquido adquiere un color verdoso. Huele a podredumbre. Cuando lo bebes, sientes cómo las algas muertas se deslizan por tu garganta. Sabes que está contaminado. Sabes que probablemente te enfermará. Pero la alternativa es morir de sed en medio del océano. Así que bebes. Cierras los ojos, tragas y rezas para que tu cuerpo sea más fuerte que la porquería que acabas de ingerir. Algunos hombres empiezan a tener fiebre. Tiemblan en sus rincones mientras el barco sigue su marcha implacable hacia ninguna parte. No hay médico. Hay un barbero que también hace de cirujano y curandero. Su remedio para todo es sangría. Te abre las venas con cuchillo oxidado para que salga la enfermedad con la sangre. La mayoría muere de la cura antes que de la enfermedad. 17 días en el mar. El pan se llena de gusanos blancos y gordos que explotan entre tus dientes cuando muerdes. Al principio intentas quitarlos, sacudes la hogaza, soplas, pero los gusanos están adentro, tejidos en la masa como parte del ingrediente. Después de un tiempo, dejas de intentarlo. Simplemente cierras los ojos y masticas. La proteína extra, te dices a ti mismo. La proteína extra que necesitas para sobrevivir. El pescado salado que trajeron de Cádiz ya apesta. La carne seca se ha convertido en algo parecido al cuero de zapato. La muerdes, la chupas, la ablandas con saliva hasta que puedes tragarla. Tu mandíbula duele del esfuerzo. Tu estómago se revela, pero no puedes parar. Parar es morir. Y entonces, en la noche del día 19, escuchas el primer llanto. Un hombre joven, quizás de 20 años, solloza en su rincón. No se avergüenza. El miedo le ha roto todas las barreras sociales. Llora por su madre, llora por la tierra firme, llora porque no ve el final. Y lo peor es que nadie lo consuela, porque todos sienten lo mismo. Todos cargan esa misma desesperación que crece como tumor maligno en el pecho. La tripulación se mira entre sí con ojos de animal acorralado. La pregunta no se formula en voz alta, pero flota en el aire viciado. ¿Cuándo nos daremos por vencidos? ¿Cuándo admitiremos que Colón nos mintió y exigiremos dar la vuelta? El motín no ha estallado todavía, pero ya puedes oler su llegada. Huele exactamente igual que todo lo demás en este maldito barco. Huele a muerte aplazada. Imagina que te encierran en un armario con 29 personas más. Ahora imagina que ese armario se balancea violentamente, que está empapado de agua salada y que la temperatura oscila entre el calor sofocante del mediodía y el frío que te hace castañetear los dientes por la noche. Eso es la vida bajo cubierta en la Santa María. No hay ventanas, no hay ventilación. Solo hay oscuridad húmeda y el sonido constante de la madera que cruje como huesos artríticos. El barco respira, gime, se queja con cada ola como si también quisiera rendirse. Y tú estás atrapado en sus tripas podridas, respirando el mismo aire viciado una y otra vez hasta que tu cerebro se nubla y pierdes la noción de si es de día o de noche. El olor es lo primero que te ataca cuando bajas la escalera. Es una pared invisible de pestilencia que te golpea la cara con fuerza física. Sudor rancio de 90 cuerpos que no se han lavado en semanas. Orina
que se acumula en los rincones, porque nadie tiene fuerzas para subir al cubo de la cubierta en medio de la tormenta. Heces que se mezclan con agua de mar filtrada y crean un lodo marrón que resbala bajo tus pies descalzos. Vómito seco incrustado en las tablas de madera. Grasa de los escasos trozos de tocino que se cocinan una vez por semana. Todo mezclado en una sinfonía olfativa que haría vomitar a un carroñero. Después de 3 días, tu nariz se rinde. Después de una semana, ese olor se convierte en parte de tu piel. Lo llevas contigo incluso cuando subes a respirar aire fresco. Se ha instalado en tu ropa, en tu pelo, en tus pulmones. La humedad es peor que el frío. Al menos el frío te entumece, te adormece. Te da la ilusión de que podrías simplemente quedarte dormido y no despertar. Pero la humedad te mantiene despierto. Se cuela por cada poro de tu piel. Empapa tu ropa hasta que pesa el doble. Convierte tus mantas en trapos mojados que no calientan nada. Duermes con la sensación de estar sumergido, de que el océano ya te ha tragado aunque todavía respires. Tus pies desarrollan hongos que pican hasta la locura. La piel entre los dedos se vuelve blanca y blanda como carne cocida. Algunos marineros tienen llagas que supuran líquido amarillento. Las frotan con trapos sucios y esperan que la sal del mar las cure. A veces lo hace. La mayoría de las veces solo empeoran hasta que el olor a carne podrida se suma a la colección general de hedores. Las ratas son tus compañeras de camarote. No las ves mucho durante el día porque son listas. Saben esconderse en las grietas de la madera, en los barriles de comida, entre los rollos de cuerda. Pero por la noche se vuelven valientes. Sientes cómo caminan sobre tu cuerpo mientras intentas dormir. Sus patitas frías y pequeñas te recorren el pecho, el estómago, la cara. Al principio gritas, te sacudes, intentas aplastarlas contra la pared, pero hay demasiadas. Por cada una que matas, aparecen 5 más. Así que te rindes, aprendes a dormir con ellas, aprendes a aceptar que si dejas la boca abierta mientras duermes, podrían entrar. Algunos hombres despiertan con mordidas en los labios, pequeños cortes que sangran y se infectan. Las ratas también tienen hambre, también están desesperadas. En cierto modo, son tan prisioneras del barco como tú. La comida que no se comen las ratas, se la comen los gusanos. Los barriles de galletas marineras son cementerios de larvas blancas que se retuercen cuando las expones a la luz. El trigo molido que trajeron de Sevilla está infestado de gorgojos negros que crujen entre tus dientes. La carne salada se ha convertido en hogar de cresas que parecen arroz en movimiento. ¿Sabes lo que se siente morder un trozo de carne y sentir cómo algo explota en tu boca? ¿Sabes el sabor amargo de las tripas de gusano mezclado con sal vieja? Al principio escupes, te das arcadas, maldices, pero el hambre es más fuerte que el asco. El hambre te convierte en animal. Te obliga a tragar lo que sea con tal de llenar el vacío que arde en tu estómago. Así que cierras los ojos, masticas rápido y te dices a ti mismo que es proteína. Solo proteína. El agua se pudre más rápido de lo que Colón prometió. Los barriles de roble nunca se limpiaron bien antes de llenarlos. Quedan restos de vino, de aceite, de quién sabe qué líquidos anteriores. El agua absorbe esos sabores. Se vuelve verde, espesa. Cuando la bebes, sientes pedazos flotantes que prefieres no identificar. Algas muertas, probablemente. Excrementos de rata. Madera podrida. Todo disuelto en el líquido que se supone que debe mantenerte vivo. La sed es una tortura lenta. Tu lengua se hincha. Tus labios se agrietan hasta sangrar.
Tu garganta se cierra como si alguien la estuviera apretando con manos invisibles. Pero el agua verde es lo único que hay. Así que la bebes, la tragas con los ojos cerrados y rezas para que tu cuerpo sea más fuerte que las bacterias que acabas de ingerir. Los piojos son democráticos. No discriminan entre el capitán y el grumete más joven. Todos los tienen. Viven en tu pelo, en tus cejas, en el vello púbico. Ponen huevos que se adhieren a cada hebra como perlas microscópicas. Pican constantemente. Te rascas hasta que sangras. Te rascas dormido. Te despiertas con las uñas llenas de sangre seca y restos de piojos aplastados. Algunos hombres se afeitan la cabeza completamente, pero los piojos encuentran otros lugares donde esconderse. Las costuras de la ropa, los pliegues de las mantas, son imposibles de eliminar. Se reproducen más rápido de lo que puedes matarlos. Te acompañan durante todo el viaje como recordatorio constante de que tu cuerpo ya no te pertenece. Es territorio ocupado por parásitos que lo tratan como colonia de extracción. El espacio personal no existe. Duermes a centímetros del siguiente hombre. Escuchas su respiración, hueles su aliento, sientes su calor corporal mezclándose con el tuyo. Algunos roncan tan fuerte que es imposible dormir. Otros tienen pesadillas y gritan en la oscuridad. Los hay que lloran en silencio pensando que nadie los escucha. Pero todos los escuchan. Todos comparten el mismo infierno claustrofóbico, donde la intimidad es un lujo olvidado. Si necesitas orinar por la noche, tienes que arrastrarte sobre otros cuerpos dormidos para llegar al cubo comunal. Algunos se rinden y orinan donde están. El líquido corre entre las tablas del suelo. Se mezcla con el agua de mar que se filtra. Crea charcos pestilentes que chapotean con el balance del barco. La enfermedad se propaga como fuego en paja seca. Un hombre tose y al día siguiente 5 más tienen fiebre. No hay forma de aislarse. No hay cuarentena posible en un espacio donde todos respiran el mismo aire contaminado. Las fiebres llegan por la noche. Te despiertas empapado en sudor a pesar del frío. Tu cuerpo arde, pero tiemblas como si estuvieras desnudo en la nieve. Los dientes te castañetean tan fuerte que crees que se van a romper. El barbero viene con su cuchillo. Te hace un corte en el brazo para que salga la sangre mala. Pones un trapo debajo para recogerla. Miras cómo tu sangre se mezcla con la mugre del suelo y te preguntas si realmente esto te va a curar o solo acelerará tu muerte. Y en medio de todo esto, el barco sigue adelante. Las velas se hinchan con viento que no sabes si es bendición o maldición. La madera cruje y gime, las cuerdas silban. El océano golpea el casco con ritmo hipnótico que te adormece y te aterra al mismo tiempo. Subes a cubierta cuando tu turno lo permite. Respiras aire salado que sabe a libertad durante exactamente 3 segundos antes de que el contramaestre te grite que vuelvas al trabajo. Izas velas, ajustas nudos, limpias la cubierta con agua de mar que nunca termina de secar. Y cuando tu turno acaba, bajas de nuevo a las entrañas del barco. Vuelves a la oscuridad. Vuelves al hedor. Vuelves a ese espacio que ya no parece barco, sino tumba prematura, donde todavía te obligan a respirar. Imagina que el hambre se convierte en una criatura viva. No un simple vacío en el estómago, sino algo con garras que arañan desde adentro, que muerde tus costillas y te hace ver sombras en los rincones. El cuerpo empieza a consumirse poco a poco, como una vela que se apaga sin viento. Los hombres que antes bromeaban ahora mueven los labios sin sonido, imaginando banquetes inexistentes. Es en este momento, bajo el sol inclemente del Atlántico,
cuando el hambre se vuelve diosa y verdugo a la vez. Todo lo demás, el miedo, la disciplina, la fe, pasa a un segundo plano ante la urgencia de comer. El pan marino es una roca disecada por el tiempo. Está cubierto de una capa polvorienta de moho que se incrusta bajo las uñas cuando lo intentas partir. Muerdes y sientes el crujido áspero de los gusanos que dejaron sus huellas en la masa endurecida. No hay otra opción. Lo masticas hasta desgarrarte las encías. El sabor mezcla el metal de tu propia sangre con el amargor de la harina rancia. Algunos hombres rompen los pedazos contra la borda para blandearlos y acaban rompiendo el pan o los dedos. Colón ha ordenado racionar las provisiones. Cada mañana, un marinero reparte los trozos como si fueran reliquias sagradas. Pequeños rectángulos de esperanza, repugnante, que mantienen al grupo un día más con vida. El vino se ha convertido en vinagre ácido. Aún así, lo bebes. El líquido arde al pasar por tu garganta abierta de sed, pero es preferible al agua verdosa llena de larvas. El alcohol entumece la mente y engaña al estómago unos minutos más. Algunos hombres lo mezclan con el agua podrida para distraer el olfato y se convencen de que es medicina. Otros lo beben de un trago hasta caer dormidos entre las cuerdas. El olor a fermentación se mezcla con el de los cuerpos sudorosos y el barco entero parece oler a cantina de fantasmas. No hay taberna, no hay risas, solo el eco de la desesperación embriagada que intenta olvidar que todavía faltan semanas para tierra. Un día, alguien pesca un pez. Es pequeño, translúcido, frágil como el papel. Lo levantan como a un tesoro en medio del infierno, y por un momento el barco entero contiene el aliento. La carne fresca es milagro y tentación. Colón decide repartirlo simbólicamente entre los oficiales, lo cual provoca una ola silenciosa de resentimiento. Los marineros observan cómo los de arriba mastican despacio mientras las espinas brillan bajo el sol. La envidia se transforma en rabia y la rabia en un rumor sordo que se arrastra entre las sombras. La comida, ahora, es un símbolo, y cada bocado se convierte en frontera entre los que mandan y los que obedecen. La carne salada que queda es puro cuero. Para ablandarla, los hombres la sumergen en agua caliente. Pero en el barco no hay fuego, ni ollas suficientes, ni agua que no huela a muerte. Algunos muerden directamente los trozos, los chupan durante horas hasta que la lengua se agrieta. Saben que están comiendo carne vieja, tal vez podrida, pero no importa. Lo importante es mantener la mandíbula ocupada. Escuchar el crujido bajo los dientes les da la ilusión de estar vivos. Otros hierven el cuero de los cinturones, raspan los restos de grasa y mastican lo que antes fue herramienta o adorno. Nada se desperdicia. El hambre reescribe las reglas de lo comestible. A las 3 semanas, el cuerpo cambia. Las mejillas se hunden. Los labios se agrietan y sangran. El aliento se vuelve un vapor cálido de podredumbre y desesperación. El estómago deja de doler porque se ha sometido, resignado como un perro golpeado. Pero la cabeza nunca se acostumbra. Empiezas a ver en sueños manjares imposibles, pan blanco, vino dulce, carne tierna que se deshace en los dedos. Despiertas con la lengua pegada al paladar, jurando haber probado algo. Algunos hombres lloran dormidos. Otros se despiertan gritando nombres de platos como si fueran oraciones. Los mecates que sujetan las velas ahora guardan más valor que el oro. No por su uso, sino porque algunos las muerden. Las fibras vegetales dan una falsa sensación de saciedad,
y más de un marinero las mastica hasta sangrar de las encías. El capitán lo sabe y cierra los ojos. Fingir que no lo ve es más fácil que admitir que está guiando a sombras humanas hacia la nada. Otros mastican trozos de madera o cuero, y hay quienes chupan los clavos herrumbrosos, como si su sabor metálico pudiera engañar al hambre. En la cubierta se escuchan ruidos constantes de dientes raspando, de cuerpos tosiendo, de lengua reseca batallando contra el aire. El hambre se propaga como una fiebre mental. Empieza como una sensación física, pero pronto se vuelve un pensamiento único, invasivo. No puedes mirar a otro hombre sin pensar en carne. Los huesos ya no parecen sagrados. Algunos recuerdan historias de naves francesas donde se practicó el canibalismo y se persignan para espantar la idea. Otros se ríen, una risa hueca, cortada, que suena más a llanto que a broma. El infierno, descubres, no tiene llamas. Tiene estómagos vacíos y dientes apretados, y la certeza de que aún falta mucho por sufrir. Hay días en que la desesperación se convierte en delirio. Un marinero jura haber visto un banquete flotando en el horizonte. Una mesa blanca, pan, vino, frutas. Otro asegura que escuchó el sonido de campanas que anuncian misa y comida caliente. Son alucinaciones. La mente humana, privada de sustento, empieza a fabricar consuelos. Pero esos consuelos son crueles, porque desaparecen en cuanto el sol cambia de ángulo y solo queda el reflejo implacable del mar infinito. No hay milagros en el Atlántico, solo burlas. La disciplina se resquebraja. Los turnos se cumplen con pereza. Algunos hombres fingen enfermedad para no trabajar, pero el capitán los despierta a golpes. Otros rezan hasta quedarse sin voz, murmurando letanías de hambre que suenan como conjuros. Colón, cada vez más distante, promete que están cerca de tierra. Promete islas llenas de frutos dulces y agua cristalina, pero sus palabras ya no alimentan. Son aire, y el aire no calma la bestia que vive en el vientre de cada tripulante. El motín se desliza entre los hombres como un rumor húmedo, esperando el momento de morder. El día 33º llega con calma y desesperanza. El sol es una herida abierta sobre el cielo. Ningún pez, ningún ave, ningún cambio. El mar parece congelado en su inmensidad. Los hombres trabajan en silencio, sin fuerzas para pelear, sin valor para rendirse. Algunos murmuran que prefieren morir en el agua que devorados por el hambre. Nadie los contradice. La línea entre vivir y morir se ha vuelto invisible. Y sin embargo, el barco sigue, empujado por corrientes invisibles, remolcado por la obstinación de un puñado de cuerpos vacíos que siguen respirando por costumbre. El hambre los domina, pero no los mata. Todavía. El mar ya no es azul. Es una planicie oscura que se traga la luz, como si quisiera borrar toda memoria del sol. Cuando cae la noche, el barco flota sobre un vacío que parece respirar. No hay olas, no hay viento, solo el sonido sordo de la madera que se queja. En ese silencio húmedo, la imaginación despierta. Te asomas por la borda y jurarías ver algo moviéndose allá abajo, justo debajo del reflejo de la luna. Algo enorme, algo que observa. El mar empieza a hablarte en su idioma de espuma y profundidad, y tú comprendes por qué los hombres dejaron de llamarlo océano y empezaron a llamarlo abismo. Los marineros han dejado de reír. Las canciones que antes acompañaban el trabajo fueron ahogadas por la superstición. La calma prolongada, el viento detenido, el timón sin rumbo. Nada de eso parece natural. Los hombres tras los remos
comienzan a murmurar que Dios los ha abandonado, que el diablo acecha bajo las olas con sus sirvientes, los monstruos del fin del mundo. Algunos juran haber visto cuerpos sin rostro, nadando entre las sombras. Otros dicen que escuchan cantos femeninos que prometen descanso. La superstición se vuelve religión improvisada. Uno de los más viejos, un marinero sevillano con cicatrices en el rostro, traza una cruz con su propio orín sobre la cubierta para espantar a los demonios. Nadie se atreve a detenerlo. El miedo, en alta mar, tiene misa diaria. A veces, una sombra pasa junto al barco y el agua burbujea como si algo respirara debajo. Los hombres se asoman, pero nadie quiere ser el primero en mirar demasiado. Si lo haces, te arriesgas a ver lo que los demás temen nombrar. Un cuerpo sin ojos, un pez que camina, una serpiente del tamaño de una iglesia. Todo lo que la mente humana no puede imaginar sin volverse loca. Cada ola es sospechosa, cada ruido en la noche trae presagios. Algunos rezan, otros insultan al mar, pero el mar no responde, solo observa, se ríe en silencio. A veces lanza una ola imprevista que barre la cubierta y se lleva consigo a uno de los tripulantes. Lo traga sin ceremonias. Gritos, espuma, silencio. Un hombre menos, una historia más para alimentar el miedo colectivo. Colón intenta mantener el orden. Habla del paraíso al otro lado, de las islas benditas donde la tierra da frutos sin sembrar. Pero su voz ya no llena el aire. Los hombres ya no ven un profeta, ven a un hechicero. Dicen que sus mapas están embrujados, que su brújula gira por voluntad de espíritus malignos. Algunos murmuran que el capitán ha vendido sus promesas a Lucifer, que la Santa María no navega hacia las Indias, sino hacia el infierno. El miedo es contagioso. Se adhiere a los cuerpos, igual que la humedad. Se mete bajo la piel. Y cuando el miedo anida, la razón muere. Lo único que queda es supervivencia y superstición. Una noche sin luna, el mar empieza a brillar. Los hombres se despiertan sobresaltados. Creen ver fuego debajo del agua, líneas de luz que bailan en la oscuridad, ondulando bajo la superficie. Piensan que es señal del diablo, que el mar está encendido por un infierno subterráneo que pronto los devorará. Gritos, oraciones, blasfemias. Pero lo que ven son algas fosforescentes. Nadie lo sabe, claro. Para ellos, cada destello es un ojo que los vigila. El agua parece respirar. Se siente viva, expectante, famélica. Las tripas se encogen y el aire se vuelve irrespirable. Cada chispa en el agua es un recordatorio. Están solos sobre la espalda húmeda de algo inconmensurable. Hay un momento en que incluso tú temes mirar al horizonte. Parece moverse. Parece que el mar se dobla, como si algo inmenso pasara debajo del barco. Las maderas chirrían. La cuerda se tensa. Un rugido se levanta entre las olas. El barco entero se inclina y todos caen al suelo. Los barriles ruedan, las velas se sacuden. Colón grita órdenes, pero el viento se las roba. Lo que sea que pasa bajo el casco no se ve. Solo se intuye por el estremecimiento del agua. Algunos dicen que es una ballena, otros dicen que es el Leviatán, el monstruo bíblico que mora en los mares del fin. No importa la explicación. Lo cierto es que durante 5 minutos el mar respira con fuerza, como si quisiera tragarse el barco, y luego se calma. Deja tras de sí un silencio más espeso que el miedo. Después de aquello, nadie duerme. Los hombres se turnan para vigilar el mar, como si sus ojos cansados pudieran detener lo que viene del abismo. Hacen pequeños altares con monedas, collares, fragmentos de madera con forma de cruz. Ofrendas rudimentarias que lanzan al agua como soborno. Una superstición más,
un intento por negociar con lo irracional. Un marinero tira al océano su anillo, el único recuerdo de su esposa. Otro sacrifica un pedazo de su propio pan, el último de su ración diaria. Y tú, sin poder evitarlo, te preguntas qué estarías dispuesto a dar para que el mar te perdone. ¿Tu fe? ¿Tu humanidad? ¿Tu nombre? Los días siguientes transcurren entre visiones y delirios. Un marinero jura haber visto una figura flotando a lo lejos. Una mujer de cabello blanco que canta sobre el agua. La describe con tanto detalle que muchos aseguran haberla oído también. Otros dicen que escuchan voces bajo la cubierta, susurros que suben desde la madera, como si el barco hablara con lenguas ajenas. Nadie se atreve a quedarse solo. Incluso los más valientes duermen abrazados a sus cuchillos, mirando de reojo la oscuridad líquida. La paranoia se convierte en ley natural. Nadie confía en nadie. No por traición, sino por miedo a enloquecer, si se queda demasiado tiempo a solas con sus pensamientos. El cielo también comienza a volverse enemigo. Las noches son tan negras que el firmamento parece tragado por la boca del diablo. A veces hay relámpagos a lo lejos, pero sin truenos. Solo destellos que iluminan un horizonte vacío. Esa distancia inalcanzable entre lo que puedes ver y lo que nunca alcanzarás. Los relámpagos tiñen el mar de blanco durante un segundo, revelando su verdadera forma. Un desierto en movimiento, sin norte ni final, sin compasión. Algunos hombres se arrodillan y lloran. No rezan ya por salvación, sino por sentido. ¿Qué propósito puede tener tanto sufrimiento? En su mirada arde la sospecha de que tal vez Dios no los guía, sino que los está observando morir. En medio de la noche número 40, una niebla espesa cubre el barco. No se ve a un palmo de distancia. Las linternas apenas iluminan el aire húmedo que se mueve con lentitud fantasmal. El sonido del agua se vuelve ajeno, distante, como si el mar ya no estuviera debajo. Un hombre asegura que ha escuchado pasos sobre el casco, como si algo caminara encima de ellos. Otro cae de rodillas y empieza a confesar pecados que nunca cometió. Colón ordena tocar las campanas para espantar a los espíritus, y el sonido metálico retumba en la niebla, hueco, melancólico, como si llamara almas perdidas en lugar de proteger a los vivos. Cuando la niebla se disuelve al amanecer, nadie habla. El mar vuelve a ser solo agua, pero el miedo permanece. Está dentro de sus cuerpos, debajo de la piel. Es un huésped silencioso que no se irá aunque lleguen a tierra. Cada crujido de la madera, cada sombra fugaz sobre el agua, cada movimiento del viento se convierte en posible amenaza. El océano ya no es un camino, es una criatura viva que reclama tributo de almas. Lo entiendes cuando miras a tus compañeros y ves en sus ojos que ya no esperan salvarse. Solo desean que el mar los olvide por un momento. Y cuando alguien, desde lo alto, grita tierra, la palabra no suena a gloria. Suena a respiro. Un respiro arrebatado, breve, inconcluso, del infierno líquido que los ha reclamado en cuerpo y espíritu. La enfermedad siempre viaja gratis. No necesita pasaje ni permiso, solo un cuerpo débil y un espacio cerrado. En el barco de Colón no tardó en encontrar ambos. Todo comienza con una tos, un sonido casi inocente entre el murmullo del mar. Pero esa tos se convierte en eco constante, en sinfonía de gargantas heridas que resuena en la oscuridad de la bodega. El encierro es su mejor aliado. Aire cargado, humedad que corroe los pulmones, cuerpos hacinados, respirando el mismo veneno invisible. Nadie entiende aún que están criando una peste. El océano no solo lleva sus sueños, también transporta su sentencia. Los primeros enfermos son los más jóvenes.
Sus cuerpos se calientan de repente, los ojos se enrojecen, los labios se agrietan. Se les llama vagos al comienzo. El capitán supone que fingen para descansar. Pero pronto las fiebres suben como mareas internas. Los hombres tiemblan incluso bajo el sol ardiente, se retuercen con escalofríos que los hacen morder su propia lengua. El barbero, un hombre con más cuchillos que remedios, se convierte en médico improvisado. Su respuesta ante cada dolencia es abrir una vena, sangrar hasta aliviar el alma, dice. Y mientras el líquido rojo se mezcla con el sudor y la mugre, los enfermos se desvanecen. Algunos no despiertan. Los tiran al mar sin ceremonia, mientras los gaviotines graznan por encima, esperando con hambre paciente. No hay medicinas, nada más que supersticiones, oraciones y el viejo catálogo del dolor humano. La tripulación mastica trozos de cuerda, untados con vinagre y aceite, para aliviar el mal de encías. El escorbuto aparece como ladrón nocturno. Las encías se hinchan y supuran, la piel pierde su color, las piernas duelen como si se desmoronaran desde dentro. El cuerpo se traiciona lentamente. Una simple grieta en el talón se convierte en herida abierta, en úlcera fétida, donde los gusanos prosperan más rápido que las plegarias. El hambre y la enfermedad se toman de la mano. Una apaga la fuerza, la otra roba la esperanza. No hay escapatoria cuando ambas viajan bajo el mismo techo de madera podrida. El aire es un enemigo invisible. La bodega huele a ácido y a podredumbre humana. Cada respiración trae una punzada, un ardor leve que con los días se convierte en fuego dentro del pecho. Algunos escupen flemas mezcladas con sangre. Otros sienten que los pulmones se les llenan de agua. Los sonidos nocturnos dejan de ser ronquidos o gruñidos. Ahora son toses, jadeos, silbidos. Las noches se llenan de murmullos de moribundos que piden agua o misericordia. Y lo más terrible no es el dolor, sino la indiferencia. En un espacio donde todos agonizan, el sufrimiento ajeno deja de doler. Es el ruido de fondo de la supervivencia. La piel también se convierte en campo de batalla. No hay baño posible en medio del océano, solo cubos de agua salada que se lanzan sobre el cuerpo. La mezcla de sudor, sal y mugre crea una costra que arde y se agrieta. Aparecen llagas detrás de las rodillas, en el cuello, entre los dedos. Pican como fuego líquido. Los piojos corren por los pliegues de la ropa como pequeños demonios blancos. Algunos hombres se rascan hasta abrirse la piel. Otros se cubren con trapos para no sentir su propio cuerpo. La carne humana empieza a oler como si se estuviera cocinando a fuego lento. Y en parte lo está. El sol no perdona, la humedad tampoco. Todo cuerpo enfermo se convierte en su propio horno de fiebre. Los excrementos son otra arma del infierno. No hay letrinas, solo el borde del barco o cubos compartidos. Muchos ya no tienen fuerzas ni equilibrio para llegar hasta allí. Defecan donde duermen, sobre las tablas ya mohosas. La diarrea corre como riachuelos de miseria, mezclándose con el agua de mar que se filtra del casco. Caminar sobre esa mezcla es caminar sobre la peste misma. Las manos tocan esas maderas, las mismas que luego llevan la comida a la boca. Es casi un milagro que no mueran todos de golpe. El cuerpo humano se aferra a la vida con una terquedad brutal, incluso mientras el entorno lo traiciona a cada segundo. La moral se resquebraja junto con los cuerpos. Quienes aún pueden mantenerse en pie miran a los enfermos como una carga. Se forman jerarquías invisibles entre los sanos y los moribundos. Nadie quiere un compañero febril cerca. Los dejan en los rincones más oscuros, cubiertos con mantas húmedas que no abrigan. Los miran de reojo,
esperando el momento en que dejen de respirar. Cuando eso ocurre, no hay lágrimas. Solo prisa por deshacerse del cadáver antes de que contamine el aire. Un cuerpo atado a una piedra, una oración sin fe, un chapoteo breve, y el mar se los traga. El océano es el cementerio que nunca se llena. Algunos intentan curarse con remedios caseros traídos de la vieja Europa. Hojas secas, raíces, ungüentos rancios conservados en frascos de barro. Ninguno resulta. Un marinero español se frota orina en las heridas para evitar que se pudran. Otro mezcla ceniza y saliva para secar las llagas. Hay quien bebe aceite o mastica plomo de los clavos creyendo que expulsará los malos espíritus. La desesperación inventa su propio laboratorio. Pero nada funciona. La enfermedad se agarra al cuerpo con la fuerza de un dios ofendido y no suelta hasta saciarse. Las plegarias solo alimentan su orgullo. De noche, los delirios se multiplican. Las fiebres hacen ver figuras irreales en la oscuridad. Hombres que hablan con el mar, que afirman oír voces en las olas, que señalan sombras donde no hay nada. Algunos ríen, otros lloran sin pausa. Uno de ellos, un joven andaluz, despierta convencido de que el barco está maldito y que deben ofrecer un sacrificio humano. Habla de purificar el viaje con sangre. Lo atan de pies y manos para evitar una tragedia. Pero entre los más supersticiosos, la idea prende como chispa en paja seca. El miedo a morir enfermo es tan grande que cualquier ritual parece razonable si promete un soplo de alivio. La fiebre viaja rápido, pero la desesperanza vuela. Pronto toda la tripulación olvida la promesa del paraíso y solo piensa en sobrevivir un amanecer más. Los cuerpos se deshacen, la piel pegada al hueso, los ojos hundidos, los movimientos lentos. Nadie canta, nadie reza, solo trabajan en silencio, arrastrando fardos de enfermedad con cada paso. Colón los observa desde su rincón. Sabe que su tripulación está al borde de romperse, pero no puede detenerse. Si se rinde, la gloria que busca morirá antes que ellos. Si sigue, puede que todos perezcan. Es un dilema digno de mártires, pero aquí no hay santos. Solo enfermos, hambrientos y fantasmas vivientes, hundiéndose más cada día en la podredumbre flotante. Cuando llega la lluvia, creen que es bendición. Extienden las manos, abren la boca, se lavan con furia. Pero la lluvia no limpia, solo reaviva la mugre. El agua arrastra la suciedad acumulada y los cuerpos, debilitados, se enferman aún más. Los pulmones se llenan de agua, las fiebres crecen y el mar parece burlarse. Ninguna purificación es gratuita. Al final, el barco huele a hospital sin médicos, a iglesia sin fe, a tumba sin tierra. El sonido de las olas golpeando el casco se confunde con la tos colectiva. 90 hombres, 90 fuegos que se apagan, 90 recordatorios de que toda exploración comienza con la muerte. Y tú, que observas este infierno suspendido sobre el mar, sientes cómo la fragilidad humana se vuelve tangible. Cada grieta del barco es una herida abierta, cada respiración un desafío a la lógica. En tierra, la historia recordará mapas, descubrimientos y conquistas, pero lo que no contará es esto, la podredumbre bajo la gloria, el precio invisible de un viaje que convirtió cuerpos en reliquias del sufrimiento. Porque antes de tocar orillas nuevas, antes de plantar banderas, el hombre tuvo que sobrevivir a su propia carne, y esa fue, quizá, su conquista más impía. El silencio del mar ya no es silencio, es amenaza. Cada ola rompe como un aplauso lento, burlón. Ya no hay canciones, ni risas, ni cuentos.
solo el sonido repetido de las cuerdas tirantes y los huesos del barco que se quejan. El viaje se ha vuelto un bucle infinito de hambre, fiebre y decepción. Lo que comenzó como aventura empieza a parecer condena. Colón sigue hablando de fe, de gloria, de islas prometidas, pero sus palabras resbalan por el aire como aceite sobre piedra. Nadie lo escucha ya. Todos están demasiado ocupados conteniendo la ira que crece día a día. Porque hay una certeza que todos sienten en el estómago. Se están muriendo poco a poco, y lo hacen por un sueño que tal vez ni siquiera existe. El primer indicio del motín no es un grito, es una mirada. Un par de hombres intercambian gestos silenciosos en la cubierta, como si ya hubieran dicho lo suficiente sin palabras. Luego vienen las conversaciones al oído, las frases en voz baja cuando cae la noche. ¿Y si volvemos? ¿Y si empujamos al genovés por la borda? La locura se disfraza de lógica en medio del miedo. No son malos, solo están agotados. Desde hace semanas, el viento juega con ellos como un gato con un ratón. Las brújulas giran sin rumbo fijo. Los mapas ya no significan nada. En la inmensidad azul, el sentido de dirección se disuelve. Lo único que queda es el instinto de supervivencia. Esa voz interna que dice: sálvate aunque tengas que traicionar. La tripulación está dividida en 3 especies: los fieles, los resignados y los que ya han cruzado el límite. Los primeros todavía creen que hay tierra más adelante, aunque no sepan por qué. Los segundos solo obedecen porque no saben qué otra cosa hacer. Y los terceros, esos son los peligrosos. Caminan con los dientes apretados y el alma en ruinas. Se les nota en la mirada, en el modo de sostener los cuchillos mientras limpian pescado podrido. Son hombres que han visto a sus compañeros morir, que han sentido el hambre clavarse en las costillas, que ya no tienen nada que perder. Cuando un ser humano pierde el miedo a la muerte, cualquier barco deja de ser prisión y se convierte en campo de batalla. Una noche, el timonel afirma haber visto tierra. Grita. Todos corren hacia la proa. Los enfermos arrastran sus cuerpos. Los demás se asoman con esperanza temblorosa. Pero no hay nada. Solo nubes que juegan con el horizonte, sombras que se disuelven cuando el sol las abandona. La decepción cae como un golpe seco. Los hombres miran al timonel y ven el reflejo de su propia desesperación. Esa noche, los murmullos se convierten en amenazas. Las palabras ya no bastan. Colón lo sabe. Sabe que la delgada línea entre disciplina y motín se está rompiendo. Decide doblar la promesa. Jura que en 3 días encontrarán tierra o regresarán. Promesas de humo a una tripulación que ya no cree ni en los vientos. La tensión se palpa hasta en la madera. Cada conversación es una chispa, cada gesto una señal. Los grumetes observan con el miedo mudo de quien sabe que algo terrible se aproxima. Un marinero pelea por un trozo de pan, otro lo ataca con el cuchillo. La pelea termina con uno menos sobre cubierta. El cuerpo cae al agua y se hunde sin nombre. Nadie intenta detenerlos, nadie reza ya. La vida humana se ha vuelto una moneda barata que el océano cobra a diario. Colón los observa desde la popa. Su rostro es una máscara, mitad fe, mitad obstinación. Él también ha perdido el miedo, pero no al mar. Su miedo tiene otro nombre: fracaso. El segundo amanecer después de la promesa llega con el mar en calma y las almas en guerra. Nadie ha dormido bien. El sol sale entre nubes sucias, mientras una decena de hombres ya ha decidido actuar. Planear un motín no requiere discursos, solo hambre y tiempo. Esperan hasta la medianoche,
Esperan a que Colón baje a su camarote a escribir sus notas delirantes sobre pájaros y vientos imaginarios. Pero alguien los escucha. Un grumete, un niño, corre y avisa. Colón sube a cubierta acompañado de los hermanos Pinzón, que llevan sus espadas envainadas, pero con la mano tensa sobre los mangos. El aire se corta. Nadie respira. El momento huele a pólvora aún sin haber fuego. Colón no grita, no ruega, solo habla bajo, con voz ronca. Les recuerda lo que han pasado, lo que han sufrido, lo que aún pueden ganar. Mentiras o profecías, nadie lo sabe. Los hombres lo escuchan más por costumbre que por convicción. Y cuando termina, el silencio es absoluto. Por unos segundos, todos esperan el primer movimiento, una daga, un golpe, una orden. Pero no llega. Es entonces cuando una voz entre la multitud se quiebra, no por fe, sino por agotamiento. Dice que seguirán un poco más, solo un poco. Las cuerdas vuelven a tensarse, los ojos bajan. El motín, por ahora, se disuelve, pero el veneno no desaparece. Solo se acomoda en lo profundo, esperando la siguiente oportunidad para respirar. El capitán sabe que no ha ganado nada. Esa tregua es prestada. Lo sabe cuando baja y escucha risas amargas. Los hombres comienzan a hacerse preguntas que nadie responde. ¿Qué día es? ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? ¿Por qué seguimos? Las respuestas se pierden entre la espuma. El barco se convierte en una congregación de zombis sin propósito. Muchos ya no trabajan. Otros obedecen por miedo a morir, no por respeto. La jerarquía, tan rígida al principio, se ha disuelto como el vino agrio en el agua podrida. Nunca un mar tan grande había contenido tanta fragilidad junta. El cuarto día, cuando ya deberían haber virado según la palabra del capitán, el horizonte muestra señales confusas. Pájaros, hojas flotantes. El mar toma otro color. La tripulación enmudece. No es tierra aún, pero el aire huele diferente, a vegetación y barro. Los hombres se miran entre sí sin atreverse a creer. El motín muere sin estallar, como fuego que se apaga en su propio humo. Pero las cicatrices quedan, porque la desconfianza, una vez sembrada, no desaparece. Es semilla que germina en silencio, esperando la próxima tormenta. Aún así, el precio ha sido alto. Colón lo sabe cuando cuenta los rostros en cubierta y descubre que faltan muchos. Algunos están muertos, otros se lanzaron al mar en la oscuridad, otros simplemente se dejaron morir sin ruido. El barco avanza más ligero, pero no por el viento. Avanza porque lleva menos peso humano. La sangre derramada no está escrita en ningún diario de a bordo. No habrá monumentos para ellos, ni nombres grabados en piedra. Son las sombras necesarias para sostener la leyenda. Las víctimas que desaparecen en los márgenes de cada epopeya. Esa noche, mientras el barco sigue adelante, escuchas el rumor del mar. Un sonido más denso que antes, como si guardara las voces que se perdieron. Te preguntas si en realidad los hombres temían al océano o al monstruo que nace dentro de ellos cuando la esperanza se va. Porque el motín no fue un acto de maldad, sino una súplica desesperada por volver al suelo que entendían. Cuando el mar se traga la cordura, no quedan héroes ni villanos, solo sobrevivientes. Y tú, al imaginarte ahí, entiendes que en el fondo del hambre y la furia humana late la misma pregunta que aún resuena siglos después. ¿Hasta dónde llegarías tú antes de traicionar tu última certeza? Cuando el cuerpo ya no puede más, es el alma la que inventa trucos para seguir viva. Los hombres de Colón han aprendido a sobrevivir no con esperanza, sino con rutina. Cada día comienza igual, con el mismo grito del contramaestre, el mismo trozo de pan duro, la misma orden de izar velas
y limpiar cubierta. La repetición es su refugio, el único orden posible en un mundo que se disuelve en el mar. En medio del caos, los gestos más simples, atar una cuerda, frotar la madera, mirar el horizonte, se convierten en amuletos. Porque cuando no hay control sobre el destino, lo único que puede salvarte es fingir que aún lo tienes. Empiezan a surgir pequeñas supersticiones. Algunos besan la madera del mástil antes de su turno. Otros guardan un trozo de cuerda en el bolsillo como talismán. Hay quien lanza una gota de vino al agua antes de beber, para que el mar beba primero y los deje en paz. Las plegarias han cambiado. Ya no piden gloria ni descubrimientos. Piden simplemente un día más, un amanecer sin fiebre ni motines. La religión oficial se desangra entre los rezos quebrados y los pactos silenciosos. En ese microcosmos flotante, cada uno inventa su propio Dios, hecho de madera, de sal, de miedo o de pura costumbre. Es curioso lo que hace la miseria con la solidaridad. El hambre y la peste habían convertido el barco en un enjambre de egoísmo animal, pero poco a poco nace algo nuevo, un instinto de protección, un acuerdo silencioso entre los que aún respiran con entereza. Hay momentos en los que un hombre comparte su ración con otro sin saber por qué, solo porque el gesto le recuerda que aún puede elegir. Otros se turnan para limpiar al enfermo, para mantener su cuerpo tibio por unas horas más. En esos actos diminutos florece algo que ni el hambre ni el miedo logran matar: la compasión. En la bodega, donde todo huele a óxido y podredumbre, la humanidad aún resiste en un gesto, en una mirada, en una mano que sostiene otra sin palabras. Al caer la noche, crean rutinas que no buscan utilidad, sino consuelo. Un grupo con fuerzas todavía canta muy bajo. Melodías antiguas de Castilla, casi olvidadas, cantan no por alegría, sino por identidad, para recordar quiénes fueron antes de ser sombras. Otros tallan pedazos de madera con cuchillos mellados. Fabrican pequeños crucifijos, colgantes o simples figuras que los acompañan al dormir. Esas piezas improvisadas se convierten en tesoros más valiosos que el oro prometido. Porque en la adversidad, el ser humano siempre fabrica símbolos, incluso cuando no tiene nada más que sus manos vacías. El mar, a veces, parece escucharlos. En las noches tranquilas, la brisa se vuelve suave y el barco se desliza con calma. Hay ratos en los que parece que el océano también quiere concederles una tregua. Los hombres aprovechan para lavar sus cuerpos con baldes de agua salada. Frotan la piel hasta arrancarse la mugre, como si pudieran desprender también el miedo. Es un rito casi religioso. Cuando terminan, se miran unos a otros sin decirlo, pero lo saben. Por unos instantes se sienten limpios, no redimidos, no salvados, pero al menos dignos. En medio del hedor y la desesperación, aprender a oler un poco menos a muerte ya es una victoria. Colón observa estos rituales con mezcla de incomprensión y cálculo. Cree que mientras los hombres crean, obedecerán. Así que no los reprime, incluso los alienta. La disciplina se disfraza de espiritualidad. Pero hay algo que ni él entiende. Esas pequeñas costumbres no son solo supersticiones, son la manera en que los hombres reconstruyen su humanidad rota. Cuando todo se derrumba, las migas del ritual son los ladrillos con que se levanta la cordura. No hay ejército sin fe, y no hay superviviente sin rutina. El capitán lo aprende tarde, pero lo aprende. El poder no se mantiene por el miedo, sino por el ritmo compartido del sufrimiento. Cuando el sol cae, la cubierta se convierte en altar. Los colores del ocaso
tiñen el mar de sangre, y los marineros se quedan quietos, mirando en silencio. Nadie ordena rezar, pero algunos se arrodillan, no para adorar, sino para rendirse por un instante. Entre las nubes anaranjadas parecen ver señales, figuras, promesas. El cansancio transforma cada sombra en presagio. Uno de ellos dibuja con carbón una cruz en el suelo del barco. Colón la pisa, sin darse cuenta, pero nadie se atreve a borrarla, no por miedo, sino por respeto al gesto que les recuerda que siguen siendo hombres, no bestias. Un marinero viejo, casi sin dientes, se convierte en narrador. Por las noches cuenta historias de su juventud, de tormentas que parecían el fin del mundo, de sirenas que salvaban a los que no perdían la fe. Lo escuchan todos, incluso los más incrédulos. No importa si miente, lo que importa es la voz, el sonido humano que rompe el silencio del abismo. Cada palabra se vuelve un hilo invisible que los une, una red que evita que se hundan en sus propias cabezas. Ese anciano no lo sabe, pero sus relatos curan más que cualquier remedio. En cada historia recuerdan que aún existe el mundo más allá del horizonte. Los juegos resurgen también, aunque deformados. Usan huesos de animales, pedazos de metal, cualquier cosa para lanzar suerte. No juegan por dinero, sino por distracción, para engañar el tiempo. A veces falsifican apuestas absurdas. ¿Quién dormirá primero? ¿Quién verá una gaviota? ¿Quién conseguirá un pez? Es la risa del condenado que se burla de su verdugo. Esa risa breve, rasgada, es también un desafío al mar. Por momentos el infierno se detiene. Por momentos recuerdas que dentro del dolor todavía hay huecos de alegría microscópica, pequeñas rebeliones contra el desastre. El hambre nunca desaparece, pero se domestica. Aprenden a engañarlo. Uno de los marineros descubre que si mastica los nudos de las cuerdas mojadas por el agua salada, su estómago se calma. Otro hierve cuero con restos de vino, y el olor dulzón atrae a los demás. Comparten el invento entre risas débiles. Ya no esperan saciarse, solo inventar rituales de resistencia. Cada gesto de ingenio es una victoria sobre la desesperación. En cada manía absurda hay una chispa de vida que se niega a extinguirse. Cuando la enfermedad vuelve a arremeter, los hombres hacen lo que pueden. No hay medicinas, pero sí cuidados. Quien tiene fuerza limpia las heridas de su compañero con trapos. Quien aún puede moverse, le da de beber al febril. No lo hacen por lealtad al capitán, ni por promesa de recompensa. Lo hacen porque el sufrimiento compartido se ha vuelto su única ley. En ese barco apestado y famélico, cuidar al otro se convierte en un acto de rebeldía. Es decirle al mar: puedes pudrirnos el cuerpo, pero no vas a robarnos el alma. Al amanecer del día 40, el cielo parece más claro. No es esperanza, es simple luz. Pero después de tantas noches sin sentido, la luz adquiere un peso diferente. Algunos levantan la mirada y juran que ven pájaros. Otros que el aire huele a tierra. Son espejismos, tal vez, pero funcionan. El corazón, que hace tiempo latía solo por costumbre, se acelera. Los hombres trabajan con renovada energía. No porque crean en Colón, sino porque creen en sí mismos. Han sobrevivido a sí mismos, y eso los hace más fuertes que antes de zarpar. El barco sigue adelante, pero ya no parece el mismo. Lo mueven no las velas ni el viento, sino los rituales de resistencia que los hombres han tejido día a día. Pequeños actos, insignificantes a los ojos del mundo, que son en realidad las vigas de su humanidad reconstruida. Si la fe es un puente sobre la nada,
Ellos lo están construyendo tablón a tablón con su propia miseria. Nadie lo sabrá al escribir la historia. Nadie recordará sus canciones ni sus cruces improvisadas. Pero fueron esos gestos diminutos, no los grandes discursos ni las órdenes del capitán, los que mantuvieron con vida a 90 almas perdidas en el océano. Y en el fondo, esa fue su mayor victoria. Seguir siendo humanos cuando todo alrededor olía a muerte. El amanecer del 12 de octubre de 1492 no fue glorioso. Fue un suspiro agotado después de semanas de pesadilla. Cuando Rodrigo de Triana gritó tierra, no lo hizo con júbilo, sino con incredulidad. Los hombres salieron tambaleantes a la cubierta, huesos y piel envueltos en harapos, con los ojos hundidos por la fiebre y el hambre. Frente a ellos, una franja verde se levantaba del mar. No sabían si era real o un espejismo más, pero era diferente, olía distinto. El viento traía aromas de plantas desconocidas, promesas de suavidad después de tanto filo. Por primera vez en meses, el aire no sabía a hierro. Los hombres cayeron de rodillas. Algunos lloraron, otros simplemente se quedaron mirando, sin entender. Nadie pensó en el oro, ni en las rutas, ni en la gloria. Solo pensaron en vivir, en pisar tierra firme, en dormir sin mecerse, en beber agua que no estuviera podrida. Colón alzó los brazos al cielo, pero incluso esa victoria tenía sabor amargo. La tripulación apenas podía sostenerse en pie. Cada paso hacia la orilla parecían los de un ejército de fantasmas escapados del infierno. La gloria, si existía, era un espejismo tan frágil como el reflejo del sol sobre el agua salada. Cuando tocaron la arena, muchos se desplomaron. El tacto de la tierra les resultaba tan extraño que algunos la abrazaron como si fuera una madre. La sintieron cálida, viva, estable. Después de meses de vacío líquido, el contacto sólido casi dolía. Era demasiado real. El llanto de los hombres se mezcló con el sonido de las olas y el canto de aves desconocidas. Se miraban entre sí sin reconocerse. Esos no eran los mismos que zarparon desde Palos. Eran criaturas nuevas, forjadas por la privación, por la fiebre, por el hambre y el miedo. Habían cambiado para siempre, aunque el mundo aún no lo supiera. Colón sonreía. Sus ojos, sin embargo, revelaban agotamiento. Sabía lo que había costado llegar hasta allí. Cada nombre perdido en el mar, cada cuerpo lanzado por la borda, cada llaga abierta, cada alucinación. La historia futura lo pintaría como profeta, pero en ese momento era solo un hombre que había sobrevivido por obsesión. El precio era incalculable. La gloria, esa palabra que tanto repiten los libros, se había pagado con carne. Ningún mapa ni corona podría compensarlo. Cada puerto descubierto tendría el eco de los gritos sofocados por el océano. Los hombres caminaron por la orilla en silencio. Uno de ellos, con los pies ensangrentados, se arrodilló y empezó a cavar con las manos. No buscaba tesoro. Quería enterrar algo invisible. El miedo, la suciedad, la humillación. Pero la arena no borra el pasado, solo lo tapa. Las heridas seguirían acompañándolos, invisibles pero constantes. Algunos desarrollarían tics, otros delirarían cada vez que escuchaban el sonido de las olas. La travesía terminó, sí, pero la pesadilla siguió viviendo en sus cuerpos. Cada uno era testigo de lo que el mar puede hacer cuando se enfrenta al hombre. Durante los primeros días en tierra, comieron hasta enfermar. Cazaron aves, recolectaron frutas, bebieron agua hasta vomitar. El cuerpo, desacostumbrado al exceso, no supo recibir la abundancia sin reclamos. El placer también dolía. La saliva volvió a tener sabor. El olor a hojas,
a tierra húmeda, a vida, resultaba casi insoportable después de meses respirando podredumbre. Algunos se descalzaban para sentir el suelo, otros se echaban boca abajo, incapaces de creer que ya no se movía bajo ellos. Era un despertar rudimentario, como el de una especie recién llegada a un mundo desconocido. Y sin embargo, entre el alivio se colaba algo más oscuro. Nadie hablaba de los muertos. Nadie mencionaba los nombres perdidos en el océano. Se asumía, en un silencio casi ritual, que el mar había cobrado su tributo justo. Era el precio de abrir caminos nuevos. Pero esa lógica cruel no aliviaba la conciencia. Cada superviviente llevaba consigo las miradas vacías de los que no llegaron. La culpa se disfrazaba de gratitud, aunque en el fondo todos sabían que haber sobrevivido no era mérito, sino casualidad. Colón escribía en su diario. Trazaba palabras llenas de certidumbre, de conquista, de destino. Pero su pluma temblaba. Sabía que lo que escribiría no se parecería a lo vivido. No hablaría del hambre ni del hedor, ni de los cuerpos arrojados al mar. Nadie en Europa quería leer sobre gusanos o fiebres. Querían epopeyas, querían héroes. Así que las mentiras serían el barniz que cubriría la carne abierta. La historia oficial nacería limpia, mientras la verdad quedaría sepultada en las profundidades junto con los huesos olvidados. En tierra, el cuerpo comenzó a sanar, pero la mente no. Durante las noches muchos despertaban gritando, creyéndose aún bajo techos de madera y cielo negro. Escuchaban voces en el viento, olas que no existían, pasos de ratas invisibles. Algunos se reían, otros lloraban. Nadie dormía tranquilo. El mar había dejado su marca no solo en la piel, sino en la conciencia. Sería esa cicatriz la que acompañaría a todos, incluso décadas después, cuando narraran a sus hijos lo que fue aquel infierno flotante. Ninguno podría explicarlo del todo, porque hay experiencias que no se cuentan, se cargan como una cruz, se mastican y se silencian, pero el mundo solo recuerda los finales. Los libros dirán que fue el inicio de la era moderna, la unión de dos mundos, el triunfo de la exploración. No hablarán del hedor, ni de los dientes podridos, ni de los hombres que bebían su propia orina. No mencionarán la fiebre, ni los motines, ni las visiones. No dirán que la mayoría de los tripulantes nunca entendió siquiera dónde estaban. Para los cronistas del futuro, Colón será un visionario. Para los que lo acompañaron, fue un verdugo y un guía. Un hombre que los llevó al borde del abismo y los obligó a mirarlo sin parpadear. Tú, que oyes este relato siglos después, vives bajo el eco de esa herencia. Tu mundo, ordenado y luminoso, nació de esa oscuridad flotante. La globalización, el intercambio, el progreso, todo empezó aquí, entre vómitos y plegarias, entre sudor y podredumbre. El precio del descubrimiento fue el sufrimiento de cuerpos anónimos, de hombres cuyo único pecado fue creer en la promesa de algo mejor. La historia los olvidó, pero sus huesos siguen hablándonos cada vez que un barco cruza el horizonte. Sus almas permanecen en el rumor del océano, recordándonos que cada frontera conquistada empieza con una pérdida. Al final, cuando Colón observó el Nuevo Mundo, tal vez comprendió que todo imperio se construye sobre un cementerio. Cada ola que tocaba la orilla era un requiem por los ausentes. No hay gloria sin víctimas, ni progreso sin quebranto. Los hombres que bajaron de esas naves no fueron héroes, fueron sobrevivientes. Cuerpos gastados, mentes quebradas, corazones marcados por el horror. Pero gracias a ellos, el mundo cambió. Gracias a su sufrimiento, otros tendrían mapas, pan, certezas.
y nadie, jamás, podría entender del todo lo que costó. Así terminó el primer viaje de Colón, con tierra bajo los pies y el alma aún perdida en el océano. El infierno quedó atrás, pero su sombra siguió viajando en cada barco que le siguió. Cada explorador, cada conquistador, cada marinero que se lanzó a lo desconocido, llevaría consigo ese legado. El recordatorio de que antes de la gloria está el hambre, antes de la conquista, la desesperación, y antes del descubrimiento, la lucha por seguir respirando. Porque sobrevivir, y solo sobrevivir, fue el mayor logro de todos. El resto simplemente vino después.